No, no tengo audio. El micrófono está silenciado, no sé. Aló. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, doctora, sí se lo escuchan. ¿Ya? ¿Mejor? ¿Mejoró la conexión? Sí. Ok, bueno. Ahora sí, pues, vamos a volver a iniciar. Bueno, entonces, como les venía comentando, la clase de hoy es sobre el parvovirus canino y el moquillo canino. Entonces, vamos a iniciar primeramente con el parvovirus canino. Este parvovirus canino es conocido también como gastroenteritis viral canina, también conocido como gastroenteritis parvoviral canina, diarrea infecciosa gastroentérica, gastroenteritis contagiosa canina y gastroenteritis hemorrágica. Este virus como tal afecta frecuentemente a cachorros de 6 meses de edad. Previamente que los cachorros pues no han tenido una vacunación correcta o que no han permanecido como tal en cuarentena. Si quieren me colaboran apagando los micrófonos y cuando termine la clase les soluciono cualquier tipo de dudas y preguntas, ¿vale? Bueno, entonces, como tal, pues esta enfermedad apareció como tal en el año 1978 y pues aparece en este año como tal también con la enfermedad de leucemia felina en ese año. Pero entonces empezó con una cepa que se llama parvovirus canino número 2, pero luego esta se fue replicando en ciertos años, convirtiéndose en parvovirus canino 2A, luego 2B y 2C. Lo que las diferencias es que el virus como tal mutó en esta época y como tal cogió fuerza para que se replicara aún más en la parte de fómites, me refiero a objetos inanimados y permaneciera mucho más tiempo. Ahorita como tal, la cepa que está como tal permanente, ahorita pues en esta época es la 2A y la 2B. La 2C pues como tal no reportan los artículos que como que ella ha cogido como tal su estancia a nivel de fómites, sino como tal estas son las dos subtipos que se reconocen como tal de este virus. Como tal, pues hablamos un poco de la etiología de la parte de este virus. Este virus pues tiene una cadena como tal o es de un grupo monocatenario y es de familia Parvoviridae. Su subfamilia es Parvovirinae y su género como tal es Parvovirus. Este virus como tal pues no tiene envoltura, por ende pues es un poco más resistente. Me refiero resistente al jabón, a objetos líquidos como ácido hipocloroso. Entonces es difícil como tal de remover si de pronto ustedes desean descontaminar la zona donde pues posiblemente el virus está generando pues esta patología. También se divide, es de rápidas células de división, especialmente pues una vez entrado en el organismo del paciente, afecta como tal a la médula ósea, al tejido linfoide y a la parte cardíaca. Lo otro que les quería comentar es que ellos
este virus puede durar más de 6 meses o más de 9 meses en la parte de los fómites, en objetos inanimados, y por ende es de alta contagiedad a nivel pues de los cachorros, ¿sí? Ya que pues ellos hasta ahora están generando un sistema inmunológico y sus células se están replicando de manera continua. Por otro lado, como tal, pues, ¿cómo sería pues la fisiopatología o cómo actuaría pues el virus una vez entrado en el organismo de los pacientes? Entonces, uno, pues el contacto va a ser oronasal o fecal, ¿sí? Entonces, ya sea por estornudos, por babeos, por lamidos, y oral fecal, más que todo, pues cuando los pacientes defecan o tienen orina una vez infectado, tocan el suelo, el piso, la parte del pasto, el virus queda ahí activo. Entonces, ingresando al organismo, lo primero que va a invadir son los ganglios linfáticos, en especialmente pues los mandibulares. De ahí pues él se va a replicar de forma virémica, que ya sería pues como la parte 2, ingresando pues su segundo órgano, que ya serían las células epiteliales intestinales. Allí pues este virus se va a replicar y va a empezar a generar problemas gastroentéricos. Para el primer órgano que pues este virus como tal afecta van a ser pues la parte de los ganglios. Pues ya como tal empezaría la parte de la sintomatología referente pues a la parte de problemas como gastroentéricos, ¿sí? Entonces, digamos, una vez entrado el virus en la parte sistémica, en 12 horas empiezan como tal la sintomatología oral. Me refiero a que el paciente va a empezar con vómitos, que está decaído, y en siguiente, pasadas 72 horas, pues ya empieza con excreciones que ya serían con secreciones purulentas o mucopurulentas referente a la materia fecal. Entonces, como tal, ese sería como el círculo que va a generar esta sintomatología de este virus. Como les había dicho, pues su transmisión es fecal oral o nasal por la parte de los estornudos. El virus como tal es muy resistente también a la luz ultravioleta. Puede llegar a soportar temperaturas de 75 grados hasta durante 30 minutos. Lo que les había comentado, él puede vivir en fómites o en heces una vez expuesta el paciente y el paciente pues haya defecado entre 5 a 6 meses. También son sensibles al hipoclorito y las soluciones como tal jabonosas. Como tal, para yo eliminarlo, lo que se usa usualmente es el amoníaco, ¿sí? Este es una concentración mucho más fuerte y que sí me va a erradicar, pues como ellos no tienen envoltura, entonces me va a erradicar un poco mejor pues la parte de la limpieza de este virus. Factor que predispone pues los pacientes que no tienen vacunaciones, como les había dicho anteriormente, que tienen carga de parásitos intestinales muy altas y pues factores de estrés. Estos 3 factores son principales, porque digamos, si se vacuna el paciente con la carga parasitaria, ustedes saben que los parásitos son muy oportunistas y pues ellos generan sus ciclos, que son huevos adultos, y pues como tal ellos generan pues mucha anemia a nivel de los pacientes. Eh, y si el paciente recibe el virus y aparte tiene carga parasitaria, se va a descomponer aún más el doble el paciente. Eh, como tal, para que el paciente empiece las sintomatologías, como les dije, son 12 horas para que el virus empiece como tal a generar sintomatologías, pero el periodo de incubación como tal es un periodo de 5 días. Entonces, digamos, puede llegar un cachorro a consulta en la cual pues esté presentando este tipo de sintomatologías, pero pues ustedes les hagan el test y salga negativo. Entonces lo que tienen que hacer es pues dejarlo en cuarentena, esperar más o menos con la ayuda del propietario y la información que de pronto ustedes puedan corroborar con él, y esperar un periodo de 5 días para volver a hacerle el test. Entonces, este test es el que nos va a indicar pues si el paciente tiene
parvovirus o no, que ya más adelante pues les comento cómo se realiza el test. Pero entonces a veces nosotros fallamos y decimos no, no tiene pues la enfermedad y pues lo dejamos ir. Pero entonces hay que tener pues en cuenta cómo actúa en el organismo. Entonces si sale negativo, ténganlo en cuarentena por ahí 2 o 3 días en la clínica, vuelvan y le toman el examen y corroboran si de verdad pues el paciente tiene la enfermedad. Bueno, por otro lado, los signos clínicos que son como más asociados pues a esta patología son diarrea mucoide o hemorrágica. En esta parte me voy a detener un momento, ya que pues cuando los pacientes llegan al punto de que como tal ya defecan totalmente sangre, que ya como tal el virus replicó en la parte epitelial y en las mucosas, en las microvellosidades como tal del intestino, es más difícil o tienen un pronóstico más malo de que los pacientes llegado al caso pues se puedan recuperar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya han deteriorado todas las microvellosidades y están generando este tipo de hemorragias. Entonces, el pH gastroentérico, las microvellosidades a nivel intestinal y aparte, pues la laceración que los pacientes, que este virus afecta a nivel intestinal y aparte si el paciente tiene parásitos, eh, su sistema inmunológico está, la verdad, pues bastante delicado y es un cuadro más difícil pues de sacar a los pacientes. Eh, por otro lado, pues los pacientes llegan a tener vómitos, fiebre, anorexia, letargia, mucho dolor abdominal, deshidratación y cuadros febriles entre 40 a 42. No llegar al punto de que de pronto el paciente tenga este tipo de temperatura, ya que pueden empezar pues a convulsionar, ¿sí? Por un tipo de fiebre bastante alta. Entonces, pues hay que tener en cuenta pues las sintomatologías y controlarlas a tiempo, dependiendo pues de qué estadio pues se presente el paciente. Entonces, acá pues el diagnóstico o la prueba como más rápida que nosotros podemos evaluar sería pues con el test de virales. Algunos casos en los test también viene el parvovirus y el coronavirus, vienen ambas enfermedades para correr, ¿sí? O en algunas solamente viene el parvovirus. Las dos pues van muy de la mano, lo único que varía pues es que las cepas son diferentes, pero ambas pues son mortales, ¿sí? Entonces pues esta prueba cómo se toma o cómo se toma este test de prueba rápida. Entonces la muestra pues nos trae un hisopo estéril, el cual pues lo que vamos a hacer pues es introducirlo por la parte rectal, recoger un poco de la materia fecal, siempre y cuando ustedes hagan un frotis de manera correcta sobre las paredes intestinales, con el fin de que recolecten una muestra completa y esta muestra se va a diluir con el reactivo que trae el test. Entonces se resuelve bastante bien, se disuelve, perdón, y en la cual pues se van a poner estas goticas sobre la muestra. Y pues ahí vamos a esperar entre 5 a 15 minutos a que corra el test. Es importante que corroboren bien el tiempo o que ustedes tengan en cuenta el tiempo correcto para ver si la prueba pues es positiva o es negativa. Entonces, si salen dos rayitas, que significa en la C y en la T, que significa control y tratamiento, quiere decir pues que la prueba, el paciente pues es positivo. Si solamente sale una rayita en la parte del control, entonces me indica que el paciente como tal es negativo pues a esta enfermedad. Otras pruebas complementarias que pues ustedes deben tener en cuenta no solamente pues es el test, decir pues sí, el paciente tiene la enfermedad, pero pues hay que mirar los estadios en que se encuentra. Entonces, por ende, pues es necesario tomar un cuadro hemático, ¿sí? El hemograma como tal, si ustedes lo toman, él siempre pues va a salir con estos rangos, que serían una leucopenia con una neutropenia, una linfopenia, hemoconcentración y una trombocitopenia. Entonces,
neutropenia y linfopenia, como les había comentado, pues el virus siempre va a afectar a la parte de los ganglios linfáticos, de los ganglios como tal. Y en primera instancia, pues los ganglios mandibulares. Y ahí pues va a afectar el resto hasta llegar pues a la parte virémica, que sería la parte gastroentérica. Entonces, por ende, pues estos dos, como son las primeras líneas de defensa, pues van a estar bajas. Entonces, por eso el paciente pues se va a descompensar. Una hemoconcentración, pues llegado al caso de que el paciente genere pues vómitos y diarreas, pues me va a generar pues una deshidratación del paciente. Llegado al caso pues que lo requiera, pero por lo general siempre pues va a haber una deshidratación. Y la trombocitopenia, ya que pues el paciente está defecando con sangre. Eh, pues dependiendo del caso, pero normalmente pues el hemograma siempre me va a salir como con esta alteración por la sintomatología que me está presentando el paciente. Entonces, por eso les comentaba que, digamos, el test sale negativo, porque de pronto el periodo de incubación del virus todavía pues no está activo para que salga como está en la muestra del test. Entonces, con el hemograma pues también nos vamos a ayudar a otra muestra, otro diagnóstico para corroborar de pronto que el paciente pues presente esta enfermedad. Por otro lado, la bioquímica sanguínea. Es importante, pues digamos, tomarla. Algunos médicos no la ven como necesaria, por lo que dicen que el cachorro, pues está muy cachorro como para mirar funcionalidad renal y hepática. Pero lo que pasa es que el virus me va a generar como tal un desequilibrio en todo el organismo. Entonces, digamos, en la bioquímica sanguínea va a haber una hipoglucemia, ¿sí? Porque el paciente, pues por los vómitos, la vía oral pues está inactiva, entonces por ende no va a comer de manera correcta. Una hipoalbuminemia y una hipoproteinemia. Estas dos van de la mano porque se desencadena como tal la parte hepática, ¿sí? Se deteriora un poco y empieza a decaer por la parte de la linfopenia y la neutropenia que está en el hemograma, también nos va a afectar a la parte de la parte hepática y por ende la urea en algunos casos aumenta, generando pues falla renal. Por toda la descompensación que ha tenido el paciente, va a afectar principalmente pues estos dos órganos y nos van a afectar pues la parte de la glicemia. Los electrolitos también son muy importantes pues que los tomen, ya que pues en ellos nos van a generar una hiponatremia, hipocalemia y hipocloremia, ¿sí? Los electrolitos decaen porque el paciente también está deshidratado. Entonces tenemos que compensar y regular, porque no solo pues el hemograma nos va a decir, sí, toca hidratarlo y ponerle líquidos, pero aparte el paciente necesita albúmina, necesita potasio, necesita cloro. Entonces hay que regular y tenerlos en cuenta. Otro factor o otra prueba complementaria que llegamos a tener, pues sería lo que les comentaba de la parte de los parásitos. Saber qué tipo de parásito tiene y en qué estadio está, si tiene huevos, si están adultos, y también tratarlos. Porque pues como les dije, ellos son oportunistas y nos pueden llegar a generar anemias. Y si el paciente pues está descompensado aún más, entonces pues nos va pues, a afectar aún más el paciente. Lo otro, la ecografía, es para mirar la motilidad intestinal que llegado al caso pueda tener el paciente y cómo se encuentra a nivel gástrico las microvellosidades. En algunos casos, la ecografía se realiza por una intususcepción, que ya más adelante pues les comento de qué se refiere pues esta patología, que esto es secundario a la parte del parvovirus, pero se da mucho. Por otro lado, pues una prueba lisa posinfección. Esta como tal, pues es como una prueba ya más especializada o un PCR como tal para especificar y corroborar si el pronto el test salió negativo y que hayamos pasado el periodo de incubación y siga saliendo negativo. Entonces, esta se manda al laboratorio. Se puede tomar con con líquido de la membrana, ¿sí? O con líquido intramedular para corroborar que el paciente pues sí tenga activo este virus. Pero entonces esta prueba pues es mucho más especializada, llegado el caso que
en últimas, como tal, pues las pruebas básicas salgan negativas y ustedes quieren corroborar con los propietarios que de pronto pues el paciente sí tenga el virus activo. Entonces, como tal, pues el tratamiento para pues esta enfermedad, entonces de soporte pues una terapia de fluidos, una nutrición y manejo del dolor. Fluidos constantes, llegaba el caso de que el paciente como tal la vía oral no esté permeable y pues no podamos mandarlo a la casa con los medicamentos pertinentes. Entonces, se trata intrahospitalariamente con fluidos y con la nutrición. La nutrición, llegado al caso, pues que en cierta medida no recuperemos la parte oral, se puede poner una sonda esofágica o nasogástrica, dependiendo, para recuperar las kilocalorías día, para que el paciente pues pueda recuperar su parte como tal de hipoglucemia y un poco pues la parte de la hidratación. Manejo de dolor es importante. Yo creo que muchos pacientes que tienen esta patología, lo que más les afecta pues es el dolor. Entonces debemos tener en cuenta y manejarle dolor cada 8 o cada 6 horas, dependiendo pues de la patología que estén presentando o el signo en que ellos lleguen. Por otro caso, pues hay unos pacientes que nos llegan como tal en la fase ya última, como yo les decía, que ya son diarreas totalmente líquidas y sanguinolentas. Entonces, pues necesitamos recuperar esas pérdidas patológicas del paciente y necesitamos poner fluidos de inmediato para que el paciente se pueda recuperar. Entonces, normalmente instauramos una terapia de choque que sería de 30 a 40 ml kilo y se aplican cristaloides para recuperar las pérdidas patológicas que el paciente requiera. Entonces, se realiza con estos ml por unos 2 a 3 horas, dependiendo. Pero lo ideal pues no sería de pronto sobrehidratar al paciente porque le vamos a generar pues un efecto secundario que sería un edema pulmonar. Entonces, para esto es importante pesar el paciente, ¿sí? Entonces, se hizo la terapia de choque para compensar el paciente con la parte de fluidos. Ahora se va a hacer pues una parte de mantenimiento con las pérdidas. Entonces, se evalúa el tiempo de deshidratación del paciente, ¿sí? Ya sea en la tabla que sería de 6 a 8 o a 12, ¿sí? Según como tal ustedes pues vean el tiempo del retorno capilar del paciente, en la cual pues se evalúa luego por las pérdidas que el paciente tuvo, ¿sí? Las pérdidas patológicas por el peso en 24 horas. Ahí pues ustedes sacan por hora, que sería por 60 minutos. Y lo que vamos a hacer es reevaluar cada 8 a 24 horas. Y como les dije, es importante pues el peso del paciente para no generar de pronto un edema pulmonar por una sobrehidratación. Por otro lado, la hipovolemia, pues se va a descomponer como tal les había dicho, pues en la parte del hemograma, que va a haber una neutropenia, una lipopenia, y se desencadena una trombocitopenia por la deshidratación del paciente. Entonces esto me va a generar un daño renal hepático. Entonces, para pues no evitar pues que el paciente llegue a tener estos daños en los órganos, recalculamos los fluidos y la terapia, como pues les había comentado, y muy importante pues el peso. Llegado al caso como el paciente, por otro lado, no está comiendo de manera correcta, entonces la hipovolemia, la hipoglucemia, perdón, va a estar mal, ¿sí? La parte del azúcar en sangre. Entonces, por ende, se trata con destroza al 5% o al 50%, dependiendo pues de cómo ustedes puedan ver el paciente. Entonces, podemos poner destroza al 5% de mantenimiento, ¿sí? Y el 50% por terapia de choque, llegado al caso de que el paciente lo requiera de inmediato. Entonces, ustedes pueden poner, digamos,
un bolo de destroza, sí, de destroza como tal, 2 ml, pasarlos directamente en la avena, y de mantenimiento la pueden poner 100 ml por 1 litro de fluidos y la pasan constantemente. Llegado el caso pues de que los pacientes tengan la parte de los electrolitos bajos, es importante pues administrar, como yo les había dicho, llegado el caso, en este caso sería el potasio. Creo que es el que más como tal electrolito pues me va a afectar y pues va a requerir como tal pues un requerimiento para que ellos no tengan una o vaya a tener una falla renal aguda o crónica. Entonces, en este caso, se evalúa con un rango de 14 a 50 mini equivalentes por cada litro. Entonces, ahí pues yo les puse una tablita dependiendo de cómo les salga el, el potasio, ¿sí? Que sería menos 2.0, pues se le agregarían 80. 2.1 a 2.5, 60. 2.6 a 3, 40. 3.1 a 35, 30. Y 3.6 a 5, 20. ¿Sí? Esto se evalúa, se tiene que reevaluar cada 8 horas. Pero pues es importante, como yo les decía, no solo el diagnóstico del test, sino las otras pruebas complementarias para poder sacar el paciente adelante. Por otro lado, pues yo les estaba comentando, pues reevaluar todo el tiempo, cada 2 horas, pues la temperatura. Como les dije, en el caso el paciente puede tener fiebre, puede llegar a convulsionar si ustedes lo dejan pasar mucho tiempo. Entonces, importante pues reevaluar constantes fisiológicas, como lo son la temperatura, la parte respiratoria y la parte de la frecuencia cardíaca. El dolor es bastante importante cada 6 horas. La hidratación en conjunto con el peso corporal, como yo les había comentado, y sus electrolitos y bioquímicas sanguíneas y hemogramas. Lo que les había comentado anteriormente de la ecografía y la entusiasmación es que el paciente, por tantas diarreas que ha tenido, el sistema digestivo se eventra y pues hace una obstrucción a nivel intestinal. Entonces, el intestino se recoge encima del otro, generando pues una intussuscepción, que como tal va a haber una pérdida del transicionamiento continuo de la parte intestinal, generando pues necrosis del tejido, porque se obstruye en sí el mismo. Entonces, lo que va a pasar es que esto solo se puede corregir con cirugía, quitando pues esta parte a nivel intestinal. Pero esto sucede mucho cuando la parte de las diarreas no se controla de manera adecuada. Entonces, esta intussuscepción se corrige solo con cirugía, eliminando pues la parte que el intestino delgado está generando pues esta compresión. Y pues el paciente, además de que tenga el virus activo y pues estemos en terapia de recuperación, pues habría que pasarlo pues a cirugía. Entonces, por eso es importante la ecografía. Otros medicamentos que son ideales para poder compensarlo, como tal en la literatura, pues no nos hablan de algunos específicos como tal, sino pues los que el médico genere pertinente. En este caso, pues los antiméticos, el que pues yo más uso que me ha dado buenos resultados sería la Cerenia. Ese sería en dosis de 0.1 ml por kilo, y la uso en vía subcutánea para controlar el vómito. Me lo controlaría por 24 horas. El otro medicamento pues ya sería el ondansetron. Solo me va a cubrir 8 horas y lo uso a dosis de 0.5 ml. Ese se puede usar endovenoso o intramuscular. Analgésicos, el que más uso para la parte abdominal es dipirona con iosina, que me va a ayudar a regular la parte analgésica y la parte del dolor a nivel abdominal.
se utilizarían dosis en cachorros más o menos de 18 ml, la dosis como tal, y ya si serían pacientes pues mayores a 6 meses, lo manejarían 20 ml. Llegado el caso de que el paciente pues genere ya mucho dolor, le voy a agregar un poquito de lidocaína en infusión, una dosis mínima que es de 2 miligramos, ¿sí? Si se usa más que esto, pues el paciente llegado el caso nos puede generar una disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces por eso casi no se usa, pero es muy efectiva si se usan dosis un poco bajas para ayudar a aliviar un poco pues el dolor a nivel abdominal. Antidiarreicos, el que pues yo más uso es acá pues el pepticol o el bismoped, pero lo uso a nivel intrarrectal. Les pongo una sondita y a nivel intrarrectal les coloco de 15 a 20 ml. Y como tal, a nivel intrarrectal, pues la máxima dosis pues que ustedes pueden implementar en esta vía serían por ahí 20 o 30 ml, ¿sí? Es bastante alto. Pero entonces, este, por esta vía pues se pueden implementar estos dos, ¿sí? Pepticol, pues acá en Colombia se usan Pepticol o Bismoped, como tal va a actuar por unas 6 horas. Entonces me va también a calmar analgesia a nivel intestinal y pues a controlar pues la parte diarreica. Y la nutrición, eh, lo que yo uso pues si he llegado al caso pues el paciente ya luego de aplicar estos medicamentos, la vía oral se recupera un poco, eh, diluyo pues los patés y les doy de comer cada de 2 a 3 horas, una dosis o una ración de las kilocalorías según pues la lata que ustedes deciden administrar. La latica yo la diluyo en un poquito de agua y le agrego unas goticas de miel para regular un poco la glicemia si le llegado el caso pues no regula de manera correcta. Y los antibióticos que más pues se usan, que pues se usan normalmente, el que me gusta pues es el metronidazol, es un antimicrobiano, lo uso en dosis de 15 miligramos y llegado al caso pues de que requiera, o sea que esté en un estadio bastante alterado, lo puedo combinar con clindamicina y metronidazol, me va muy bien, llegado al caso. Pero si solamente pues con el metronidazol tengo efecto, dejo solamente ese antibiótico. Eh, bueno, y pues acá pues ya empezamos a hablar pues de la otra enfermedad, que ya sería el distemper canino o el moquillo canino. Entonces, esta es una enfermedad de origen viral grave que es altamente contagiosa. Entonces, se dice que pues el moquillo, su nombre correcto como tal es el distemper o la enfermedad de Carrie. Y pues esta es una enfermedad multisistémica, ¿sí? Anteriormente pues se le llamaba así por en los años 1480 descubrieron pues que esta cepa tenía como solamente el subtipo moquillo, pero luego pues lo fueron evolucionando y se llama como tal un nombre científico o la manera correcta pues sería pues el distemper. La etiología como tal de este es un virus de la familia Paramyxoviridae de género Morbillivirus y pues este virus sí tiene una envoltura. Entonces está rodeada por una envoltura lipoproteica derivada de las glicoproteínas virales que se pueden incorporar en las membranas celulares. Este tipo de virus como tal codifican proteínas capaces de integrarse a la membrana celular. Entonces, como esta tiene envoltura, pues es más difícil como tal de erradicar. Yo les había dicho que el virus del parvo, yo lo desinfecto, lo elimino de pronto del consultorio donde el paciente, llegado el caso, pues llegó a pasar con amorio cuaternario. Con este también, pero la verdad es como más resistente. Entonces, lo que yo hago pues es aumentar un poco la concentración del amonio cuando hay moquillo, porque
Este sí dura más en fomites, mucho más tiempo que el parvo. Este puede durar casi hasta el año en objetos inanimados, ya sea en jaulas, en los pisos o en donde pues el paciente pues haya ingresado. Bueno, entonces como tal la transmisión, primeramente siempre va a ser respiratoria, ¿sí? Ya que los animales pues eliminan el virus por medio de las secreciones y las, las secreciones y excreciones a nivel corporal, ya sea por la parte de la saliva, la secreción ocular, estornudos, heces y orinas. Entonces, se puede transmitir de dos fases, ¿sí? Que puede generar en el paciente. Entonces, llegado el caso de que pueda ser aguda, entonces esta replicación viral procede como tal a una, se llama en el material gliso blanco de la parte cerebral. Una linfopenia, como tal, pues él también, el primer órgano que va a replicar, pues sería también la parte de los ganglios linfáticos. Pero entonces, en ella, pues no se va a ir en la parte entérica, sino ya va a coger pues por la parte nerviosa. Desmineralización no inflamatoria e infección neuronal. Entonces, esa sería como la primera fase. Yo ahorita les explico como tal la fisiopatología, pues para que me entiendan un poco mejor, llegado al caso de cómo se puede subdividir esta enfermedad. Ya cuando tal sería pues aguda o crónica, em, ya genera pues una encefalitis con baja expresión de antígeno, inflamación perivascular mononuclear, incrementa valores de linfocitos y citotóxicos y aparición de anticuerpos de antimielina. Entonces, como tal, pues el virus ya no está activo en la parte de los ganglios linfáticos, sino que como tal ya empieza a subir a la parte cerebral, generando pues una, em, una invasión a nivel de la médula ósea y a nivel de la célula, de la médula cortical en la parte cerebral, generando pues inflamaciones, citotoxicidad y pues llegado el caso pues el paciente va a empezar a tener encefalitis por este tipo del virus. Entonces como tal, el virus va a ingresar en la parte del paciente por la parte respiratoria. Pues ya les había comentado que era por la parte de excreciones, especialmente pues, de estornudos, de tos o de secreciones. Entonces, él coloniza el tejido linfoide, que pues sería, pues como tal les había comentado, la parte de los ganglios linfáticos. En segundo, pues ya va a haber una replicación primaria que ocurre pues en la parte de las tonsilas o en los nódulos linfáticos, em, generando pues que los linfonódulos a nivel branquial, o sea, a nivel de la parte pulmonar, generen como tal esa segunda replicación. Ellos tienen más que todo em, afinidad a esta parte de este órgano que sería la parte respiratoria o a los bronquios y bronquiolos de ambos pulmones. En tercera instancia, pues el paciente, el cuerpo va a saber que pues hay algo desconocido a nivel circular. Entonces empiezan las células de primera línea, que son los linfocitos, eosinófilos y los monocitos, a fagocitar este tipo de virus. Entonces, el virus va a ingresar pues a la vía linfática o a la parte circular del paciente. En algunos casos, este puede dirigirse pues al corazón, teniendo una viremia asociada en las partes celulares o mononucleares. Después de que el virus a nivel respiratorio y la segunda línea o la primera línea de defensa del paciente genere pues una macrocitosis o una fagocitación de este virus, ingresa vía linfática y pues ahí puede ir a la parte cardíaca, a la parte medular y a la parte cortical, pues como tal del cerebro. Entonces, aplica estos dos, entonces vamos a entrar pues, al sistema nervioso central del paciente. Y pues el otro órgano que va a generar como tal es en la parte cerebral. Entonces,
Una vez ahí, pues se deposita en espacios perivasculares de los vasos sanguíneos a nivel del sistema nervioso central. Entonces ahí es donde genera pues una encefalitis y una inflamación como tal. Y entonces el paciente va a empezar con la sintomatología de los tics nerviosos, de las convulsiones, de cegueras, de incoordinación al caminar, que ya pues más adelante les comento. Y 5, pues el virus como tal estaría ya como tal en la parte cerebral, ¿sí? O sea, si ya ingresó como en esta parte inflamatoria y ya ingresa con los otros síntomas, el paciente pues ya tendría el virus como tal activo en la parte del sistema nervioso central. Los síntomas más predisponentes para ustedes saber si el virus pues está activo, pues el paciente genera anemias, vómitos, diarrea, generalmente son secreciones oculares o mucopurulentas a nivel de ambos lagrimales y de las fosas nasales. Y llegado al caso a veces presentan tos seca o a veces tos con flema, generando una neumonía o una bronconeumonía bastante marcada. A la auscultación ustedes van a generar, van a auscultar sibilancias y estertores que me indican que el paciente tiene una congestión pulmonar bastante agresiva. Entonces, esto genera pues este tipo de tos, ya sea seca o con bastante flema. Cambios en el comportamiento, en la marcha, o marchar en círculos o en la parte cardíaca. Entonces, pues esto ya es como las fases. En primera instancia, el paciente nos va a llegar con secreciones, luego va a llegar con neumonía, luego me va a generar incoordinación, ya que pues el virus como tal ya está en el sistema nervioso central, genera como tal una incoordinación en todo, hasta puede producir la ceguera. Como tal, pues el diagnóstico se realiza un test rápido de distemper o moquillo canino. Es parecido al anterior, solamente que este se toma eh, de las secreciones del paciente. Entonces, ustedes pueden tomar secreciones a nivel del canto medial o lagrimal, secreciones nasales y de la parte. Entonces, y por último, para de pronto hacer un test como más certero, yo les tomo un poquito de muestra de sangre. Entonces, combino las secreciones tanto de la parte lagrimal, nasal y de la parte bucal con un poquito de gotas de sangre y las combino con el reactivo que tiene la muestra. Esta solución la paso pues al test rápido, la implemento también entre 5 a 15 minutos, espero que corra el test. Si salen dos rayitas en la C, que significa control, y la T, que es tratamiento, quiere decir que es positivo. Si sale pues solamente una rayita en C control, pues es negativo. Las pruebas complementarias que son ideales, pues sería pues el hemograma, ¿sí? En la cual pues ustedes van a optar que el hemograma tiene una linfopenia, como les había comentado, el primer órgano que el virus va a replicar serían los ganglios linfáticos. En segundo, una trombocitopenia, una monocitosis, de inclusiones variables. Bueno, en esta es importante de pronto que ustedes hagan un extendido de sangre. Tomando el hemograma, hacen un extendido de sangre, se mira en la parte del microscopio y vamos a ver cuerpos de inclusión, que son los más activos o más predisponentes para el moquillo. Entonces son bastante relevantes. Me faltó ponerle la imagen, pero pues lo pueden buscar. Son bastante, o sea, a la vista a nivel macroscópico se ven muy chéveres, sino que me faltó ponerles ahí una imagen. Y pues, entonces como les había dicho, pues, con las líneas de defensa ellos fagocitan como tal el virus y es por eso pues que se ven estos cuerpos de inclusión. Por otro lado, las otras pruebas que serían pues el PCR o ELISA, que ya serían pruebas más complementarias
llegado al caso pues que ustedes no quieran, o sea, el test les salga súper negativo y ustedes quieran como descartar que el paciente tenga la enfermedad. Entonces, esto se toma con líquido encefalorraquídeo y se manda pues como tal a una prueba más completa para descartar pues este tipo de vías. Como tal, el tratamiento de esta enfermedad, la enfermedad pues es posible que pueda generar pues daños o secuelas llegado al caso de que el paciente pues secuelas. ¿Qué secuelas pueden ser? Que los pacientes generen tics involuntarios, que presenten convulsiones por ahí 1 o 2 meses, o cada 15 días hay que controlarla, que el paciente marche de una manera correcta y luego se caiga. A veces quedan con varias secuelas porque siempre afecta mucho el sistema nervioso central. Un tratamiento que elimine completamente el virus, ¿sí? Pero sin embargo, pues podemos mejorar y controlar pues este tipo de patologías. Entonces, los efectos de los pacientes. Entonces, a como es, digamos, los vómitos, las diarreas, pues los vamos a controlar de manera específica. Entonces, vamos a generar, pues, a instaurar una terapia para el paciente y, pues, utilizar por ciertos fármacos. Entonces, en la terapia que yo uso, pues, en ellos, eh, como es un virus de alta contagidad, si ustedes no tienen un espacio en la parte médica o en la parte clínica para tener este paciente, pues se instaura mejor el tratamiento en casa, ¿sí? Entonces, dejo la vía permeable, me dirijo hacia la casa del propietario para formar una terapia de fluidos completa. ¿Qué antibióticos uso? En este caso, pues me gusta mucho acá en Colombia uno que se llama Asimelox, es acitromicina con meloxicam. Entonces, aparte tiene antibiótico y meloxicam para disminuir la parte antiinflamatoria y controlar el virus. O sea, no hay una literatura, no nos va a decir, ustedes usen este medicamento o este antibiótico, sino es dependiendo pues de qué estadio se encuentren o cómo el médico quiere instaurar el tratamiento. La acitromicina y el meloxicam, el Asimelox me va muy bien, ¿sí? Por otro lado, agrego un antitusivo, que sería pues hacerle nebulizaciones al paciente, un Tosivet o un broncodilatador que me ayuda a despejar un poco la parte respiratoria y bronquial del paciente. Por otro lado, utilizo pues antipiréticos que pues ya serían pues para controlar la fiebre. En este caso, pues se utilizaría dipirona con diosina, va muy bien para la parte analgésica y para la parte del dolor. Y pues llega el caso que el paciente ya esté en fases convulsivas, agregar fenobarbital o quepra en dosis altas, pero pues se instaura dependiendo del caso. Para erradicar el virus como tal, o que el virus ustedes lo vean atenuado una vez el paciente ingrese como tal en la parte de la transmisión, ustedes lo pueden reevaluar en 15 días, no en 5, como tal el periodo de incubación. Para poderlo erradicar completamente se demora pues mucho, porque igual el paciente va a quedar con secuelas, pero puede pues como tal estar activo en el sistema nervioso central casi hasta de por vida. Este es un poco más difícil de erradicar. Por otro lado, pues como para terminar, ya sería una prevención en ambas enfermedades. Lo ideal pues sería que ustedes instauren una vacunación previa al paciente, pero siempre y cuando pues generen una desparasitación antes a los cachorros. Lo que yo hago es los primeros 30 días instaurar la primera desparasitación y a los 45 días se agregaría, pues acá se llama la pupi, que sería parvo más moquillo. Esperamos 21 días para colocar la triple canina, que ya sería coronavirus, leptospira y el moquillo.
refuerzo de moquillo. Y ya en 21 días sería la quíntuple, que sería parvo, moquillo, adenovirus, leptospiras y se me olvida la otra. Parvo, moquillo, leptospira, coronavirus y se me olvida la otra. Después de esa, espero otros 21 días, coloco la rabia y espero otros 21 días y coloco la de la tos de las perreras, que si acá se llama pues la CAC, ¿sí? Ese sería como el plan vacunal completo con el fin de tener una prevención. Las vacunas no es que a los pacientes o a los cachorros nunca les va a generar este tipo de enfermedades. Lo que vamos a hacer es controlarles, pero llegado el caso de que el paciente pues le dé esta enfermedad y contando pues con la parte de las vacunas, entonces no les va a dar tan fuerte y va a ser como sacar a los pacientes mucho más rápido como si no tuvieran las vacunas. Y por otro lado, mantener a los pacientes en cuarentena, siempre y cuando generemos una inmunidad correcta con las vacunas eh, y que los pacientes pues no estén expuestos a la parte de la contaminación o zonas contaminadas donde previamente posibles pacientes hayan estado. Entonces, no colocar el cachorro en suelos en la parte pública o en parques o sí, o estar en contacto con zonas que posiblemente pacientes infectados hayan estado. Y pues como tal eso sería pues la clase de hoy. Ahora pues pasamos a la parte de las preguntas, lo que me quieran preguntar. Por favor, los que me quieran hacer las preguntas, me encienden la cámara y pues me hablan, ¿sí? Para yo resolver cualquier tipo de pregunta. Hello, Hola, buenas noches. buenas noches. Lo que es en caso, por ejemplo, de Stemper, el tratamiento, ¿hay un tratamiento específico? Ya no, ya. Pues como yo les venía comentando, no, en la literatura no hay un tratamiento que nos diga, con este medicamento, pues el paciente va a salir a flote. Entonces, como yo les decía, a mí me gusta instaurar mucho el antibiótico que es la acitromicina. Me va muy bien. Aparte, pues, aparte, pues acá en Colombia hay un medicamento que se llama Simelox, que tiene acitromicina más meloxicam. Entonces, tiene antibiótico más antiinflamatorio, antipirético y analgésico. Para la Vía, parte, vía venosa. no, ese lo uso oral. Eh, el, el, este se usa a dosis de 200 miligramos, ¿sí? Llegado el caso del paciente. Ese viene a 50 miligramos, que sería para pacientes de 5 kilos, y de 200 miligramos para pacientes de 10 kilos. Llegado al caso de que el paciente, pues, la vía oral no esté permeable, lo que uso a nivel endovenoso sería la clindamicina. Pero, pues, como les digo, dependiendo de la patología. Y pues ahí ustedes van tratando los otros síntomas, ya sea pues la parte de los vómitos, diarreas y la parte de los fluidos para compensar. Es importante que ustedes, se me olvidó comentarles, que ustedes protejan la parte neurológica. Entonces pues, pueden utilizar tiamina o complejo B. Esos son de uso humano. Los pueden usar Eso, y les va muy bien. pero la tiamina, complejo B, es antes que empiece el sistema nervioso, cuando ya está conociendo. No, lo ideal sería, o sea, el virus, el órgano, el última fase que él va a afectar es el sistema nervioso central. Entonces, tú tienes que protegerlo antes de que el virus llegue a la parte cerebral. Entonces, puedes implementar neurobión, o sea, de uso humano puede ser bien y nos va muy bien. Entonces, tiamina, neurobión, complejo B, lo puedes usar de uso humano y o un protector como tal, no, pues no sé en Perú qué medicamentos hayan, pero lo ideal sería antes de que el virus coja pues la parte del sistema nervioso central o la parte cerebral.
¿Y el tratamiento es cada cuántas horas? Bueno, si el 8 horas diario. Cada 8 horas, 12 horas, ¿qué se le puede hacer el tratamiento? digamos el antibiótico, el que yo uso es cada 24 horas. Para el dolor, como les había comentado, dependiendo de cómo esté, cada 8 a 6 horas. Y los, la parte neurológica, sí, pues la pueden tratar pues por 6 meses o más tiempo. Ese como es un protector neurológico no me va a causar algún efecto pues secundario, porque como tal su función pues es la protección. Mm, Ya, otra pregunta. Lo que es en el parvovirus, te escuché que usas, por ejemplo, vía rectal. Ajá. Como la vía oral no es tan permeable en ellos porque siempre pues ellos generan muchos vómitos, lo que yo hago es colocar una sonda vía rectal y agregar, en este caso sería pepticol o bismopet, que son diarreicos de solución oral. El medicamento que es mejor absorción, eh, puedes aplicar hasta, digamos, de 30 a 40 ml vía rectal. Lo que yo uso o lo que yo hago es aplicar 15 ml a nivel rectal y se ¿Cada absorbe muy qué, bien, cada qué tiempo, cada cuántas cada horas? 8 horas, cada 8 horas, dependiendo de cómo tú evalúes el estadio del paciente. Si la diarrea disminuyó, si sigue bastante, ¿sí? Todo depende pues de cómo evoluciona el paciente. Generalmente la uso cada 8 horas, por lo Ya, menos por 2 a prácticamente 3. 2 veces al día. Si es cada Y el 8 horas, son vómito 3 para veces. controlar. Lo que yo uso acá sería el Serenia. El Serenia se aplica de forma subcutánea a 0.1 miligramos por kilo y me va a cubrir 24 horas. Llegado al caso de que pues no lo consigan, el otro que yo uso sería el ondansetron. El ondansetron se utiliza a dosis de 0.5 miligramos vía endovenosa o intramuscular y nos va a causar protección por 6 horas. Ya. Doctora, otra pregunta. ¿Nos podría dar esos, enviarlos por PDF no, Claro, para imprimirlo claro, yo a les nuestros envío los correos? tratamientos. Yo Doctora, ¿el les uso de dejo la información con puede la ser asesora. por vía intravenosa? ¿El uso de qué? Ya, lo que es el tratamiento, mayormente lo que usan ustedes ahí para nosotros acá, yo, a ver, un favor. Sí, tranquilo. ¿Me comentaba su otro compañero? Qué pena. Doctora, Que qué pena. Sí, de pronto los estimulantes de defensa, ¿de qué manera se pueden usar en los casos de parvovirus y moquillo o no son recomendables? Ujú. Para ustedes tener digamos acá pues se usa mucho la parte homeopática, que sería el Imunair. No, pues es que no sé allá de pronto qué medicamentos usen, pero como son homeopáticos, se pueden usar pues hasta por mucho tiempo, 6 meses, y no van a generar pues de pronto una carga o una sobrecarga a nivel renal o hepática. Los homeopáticos, pues para que hagan efecto, tienen que haber pasado 2 a 3 semanas para poder estimular el sistema inmunológico o poderlo proteger. Entonces, antes de agregar pues los homeopáticos, yo controlo la parte del hierro, vitaminas y minerales. En este caso, en Colombia hay unos que se llaman el glicopan o el hemolitán. Entonces, ya teniendo como una defensa activa, paso a los homeopáticos que se pueden usar hasta por 6 meses, que no me van a generar pues de pronto un daño renal o hepático. Igual pues no sé si de pronto allá pues los encuentren, pero pues yo les dejo igual las tablas como tal pues con la asesora. doctora, el uso del maropitán, o sea, del Serenia, se puede utilizar por vía endovenosa también, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que no he tenido buen efecto porque la parte del Serenia a nivel subcutáneo es de más rápido efecto. Endovenosa me ha durado solamente 12 horas el efecto, ¿sí?
En cambio, pues lo normal de ella para cubrir son 24 horas. Pero si yo la aplico endovenoso, en mi caso, me dura solo o me protege 12. En cambio, si lo uso de manera subcutánea, tengo mejor efecto. Entonces hay artículos que nos apoyan y nos dice que tiene mejor efecto en la parte epitelial, se reabsorbe mucho más rápido y hace una mejor protección por 24 horas. Imagino que también tienes que cuidar que el perro no esté deshidratado para que la absorción sea la adecuada, ¿verdad? No, no es necesario, porque de igual manera ella no, o sea, a nivel como tal de los pliegues, ella no se va a ir con la parte de la hidratación del paciente, sino vamos a controlar el síntoma. Por igual manera, tú tienes que controlar la parte de los fluidos para no descompensar. Pero como tal, pues no tiene, digamos, una balanza. Pero sí es importante, pues, controlarla. Si no lo tienes, pues hay otros, que, como yo les dije, el ondansetron también va, pues, muy bien, pero pues es de menor, pues, duración, efecto. ¿Y has usado la glutamina como alimentación en pacientes gastroentéricos? ¿La qué, perdón? La glutamina. Que acá en La México tenemos, sí, hay un producto que es puramente lo que es glutamina, ¿no? Y te lo indican, por ejemplo, en pacientes gastroentéricos hemorrágicos y justamente para paro, pues favorece la recuperación y todo eso, ¿no? ¿La has utilizado? ¿Tienes experiencia en eso? La glutamina tiene por casualidad algo de huevo para controlar la parte de la hipoproteinemia, o qué tiene. Pues no lo he escuchado, pero entonces digamos cuando afecta, como yo les dije, que ellos tienen disminuciones a nivel hepático, hipoproteinemia o hipoalbuminemia, pues ellos requieren albúmina para compensar esa parte, llegado el caso de la bioquímica sanguínea. Entonces, lo que creo que ese medicamento tiene, pues debe tener pues, un poco de huevo para que el paciente regule. No lo he usado, pues no lo he escuchado, pero digamos acá en Colombia, si llegado el caso el paciente pues tiene esa sintomatología, les damos clara de huevo o huevo cocido para compensar esta hipoproteinemia. Y otra pregunta, doctora. Tengo entendido, por ejemplo, que en pacientes con parvo es muy fundamental controlar la posible sepsis que se puede generar, ¿no? Entonces, tú mencionabas el uso de metronidazol con clindamicina. ¿Alguna otra formulación que se pueda utilizar, combinación de antibióticos? Yo he utilizado, por ejemplo, enrofloxacina y metronidazol, ¿no? Y también me va bien, pero hay quienes, por ejemplo, ampicilina y otro tipo de cosas, ¿no? ¿Alguna otra, no sé, aparte de la clinda y metro que hayas utilizado tú? Bueno, la enrofloxacina no la uso porque tú sabes que en cachorros la enrofloxacina causa disminución o deterioro de la parte de crecimiento del paciente. Entonces, tienden a generar enanismo por la parte de, de la parte articular, ¿sí? Y de las líneas de crecimiento las afecta o en algunos casos las atrofia o disminuye como tal el proceso de, de crecimiento. Es muy buena, pero no la uso por lo mismo, porque algunos pacientes quedan pequeños o con enanismo, con las articulaciones pequeñas o cortas. Eh, el ampicilina también va muy bien, ampicilina mazopactan con metronidazol, también la he usado, tiene buenos efectos. O si no, pues uso solo metronidazol o metronidazol con clinda. Esos son pues los tres que más uso. Pero la Enro sí, la verdad no la uso por lo mismo, porque me causa como tal esta alteración. ¿Y lo que es sulfas, ¿Cómo? doctora? Señor. Lo que es sulfas, por ejemplo, Ujú, sulfas para... También uno, yo siempre uso a veces sulfas y también controla bastante. Ampicilina más Sulfas, sulfactam. por ejemplo, el sulfaquinoxalinas, el Borgal, hay un producto acá en Perú. Bueno, pues la verdad no tengo mucho conocimiento de lo que usan en Perú, pero sí, la ampicilina más sulfactam o las sulfas van también muy bien porque son un antimicrobiano que como tal su afinidad es para el sistema digestivo. Entonces me va a ayudar a controlar la parte
de las microbiotas intestinales en la parte de estos pacientes con parvo. Yo, como comentario, yo he utilizado la Enro, la verdad, ya tiene un buen rato, incluso lo he manejado en razas gran danés, esquila brasileño y todo eso, positivos a parvo, y la verdad jamás he tenido lo que reportan pues, los libros, ¿no? Y es por ahí, no sé, habría que ver, digo, alguna otra investigación, qué sé yo, pero en lo particular, en mi experiencia, pues nunca he tenido así problemas en el crecimiento, ni por ejemplo, que luego tienen la afección en el esmalte dental y todo eso, ¿no? Generalmente, bueno, yo nunca he tenido eso. Y por ahí otra pregunta. He escuchado que algunos manejan algunos antivirales en el tratamiento contra parvo y contra moquillo. Y por ahí es la ribavirina y el oseltamivir. ¿Ha tenido alguna experiencia en el uso de estos antivirales? ¿Lo he escuchado o algo así? No, no, pero la verdad no los he escuchado, pero pues ahorita, digamos, la medicina pues ha avanzado bastante y pues ya hay como unas vacunas, digamos, del moquillo en cierta fase para erradicarlo. Pero como tal, las que tú nombras no las he escuchado. Acá pues en Colombia no tengo conocimiento. Ok, gracias, doctora. Vale. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Doctora, yo quería preguntar si sí está contraindicada la metoclopramida en parvovirus. Sí, lo que pasa es que la metoclopramida aumenta el peristaltismo intestinal. Entonces, ¿qué pasa? Ella calma el vómito, pero aumenta el peristaltismo. Y si el paciente tiene diarrea, le va a causar el doble de diarrea. Entonces, es por eso que no se usa, porque el paciente, pues aparte de que tiene una diarrea hemorrágica, tiene un dolor, tiene inflamación en la parte intestinal, tú lo que vas a hacer es el doble de poner a trabajar el sistema y va a generar el doble de diarrea, pero calma el vómito. Entonces, por eso está contraindicado. Ok, ¿y el uso de butiliosina se puede utilizar? Butildiosina. ¿Eso sería dipirona con iosina? Pues sí, yosina. Iosina como tal, sí. O sea, esa yo la uso mucho, que es dipirona con iosina, porque me va a causar mucha analgesia a nivel abdominal. Y pues tú sabes que lo que más afecta como tal en el parvo es el dolor. Entonces, la iosina es un muy buen analgésico. Entonces, sí, ese sí se puede usar. El efecto como tal de este es cada 12 horas, sí, que cubre. Ok, gracias. Doctora, mencionó algo como protectores neuronales o algo así en pacientes con distemper en la fase neurológica. No sé si escuché bien el neurobión o algo así. Sí, lo que yo uso es de los de humano, que sería el neurobión, la tiamina y el complejo B. Tengo pues como mejores resultados y como más rápido efecto. Pues ahorita acá han llegado unos de forma, pero son naturales. También se pueden usar, ¿sí? Porque, perdón, son homeopáticos. Se pueden usar, sino que el efecto de ellos es como un poco más extenso, pero en fases iniciales uso esos y ya pues luego agregaría los homeopáticos para no generar un daño renal o hepático, por tanto medicamento. Buenas noches. Hola, buenas noches. Manuel Blanco. Yo, por ejemplo, vi que en la parte de parvovirus no hablaron acerca de los protectores, como el protector hepático. ¿Qué, Dime, ¿qué protectores hepáticos? sí? Acá se usa mucho, no sé si allá esté el glicopan, la silimarina, que es de uso humano, también va muy bien. Omega 3 también
ayuda pues a la parte renal y hepática. Ellos dos son buenos. El otro lado sería el Fluimucil. No sé si lo han escuchado o sepan. Sí, Flumecil en polvo. Ajá, súper excelente para la parte hepática. Esos serían los 4, el Fluimucil, el Glicopan, la silimarina, omega 3, va muy bien. Bueno, sin hacer el test, ¿cómo podríamos identificar la parvo? Porque debe existir un síntoma primordial de la etiología de la enfermedad. Bueno, yo les había comentado que las pruebas complementarias sería el hemograma, el cuadro y la bioquímica sanguínea. Generalmente, pues el hemograma nos va a indicar una linfopenia, neutropenia, una trombocitopenia. Y por otro lado, pues en la parte de la bioquímica, descompensación de la parte electrolítica. Entonces va a haber una hipoglucemia, hiponatremia, hipocloremia. ¿Sí? Esos niveles, entonces tú con esos exámenes y con la sintomatología te vas guiando. Si no, pues ya sería pues con las otras pruebas, pero que son un poco más costosas, que sería pues el PCR. Si de pronto pues no tienes a la mano pues el test. Bueno, gracias. Vale. Buenas noches, doctora. Hola, buenas noches. Bueno, me quedó duda cómo calcular la pérdida de potasio en lo que es el parvovirus. Mostraba una tablita en su presentación en la cual, pero no entendí claramente cómo realizarla. Vale. Cuando hay disminución de potasio, para compensarlo, pues ese sería un electrolito. Entonces, dependiendo como tal del peso del paciente, se instauran mini equivalentes. Entonces, la dosis como tal es de 14 a 20 mini equivalentes, la dosis inicial. Pero entonces, el paciente como tal tiene una descompensación del potasio, digamos, de -2 o de 2.4, de 3. Entonces ahí tú juegas con la concentración. Ahí abajo pues yo puse unos ejemplos, pero dependiendo del peso. Entonces se va a compensar. Como tal, para hacer pues un seguimiento tiene que ser cada 24 horas. Entonces se reevalúa el potasio para mirar si la dosis que instauramos al principio está correcta o hay que aumentarla o disminuirla para poder regularla. Pero entonces jugamos es con el peso y con las dosis, que sería de 14 a 20 bien equivalentes. Esto se tiene que diluir como tal la dosis del potasio como mínimo en 50 ml de agua, de cloruro de sodio y pues y lo agoteo despacio para controlar la parte del potasio. Y pues, ¿qué es el parvovirus? Pues es un virus que no tiene una envoltura como tal y pues tiene predisposición en la parte linfática y gastroentérica. Doctora, en el caso de la parte nutricional de los cachorros, el parvovirus, ¿cómo lo manejan? Bueno, llegado el caso de que los pacientes la vía oral pues no tengamos una buena solución, lo que yo uso pues es una sonda nasogástrica o nasogástrica o esofágica. Entonces, acá pues hay unas latas que compensan las kilocalorías del paciente según el peso. Entonces, lo que yo hago es reevaluar las kilocalorías según pues la lata, las diluyo en agua y las paso por la sonda cada 2 horas. Y compenso con un poco de miel, unas gotas de miel para controlar la glicemia del paciente. Pero pues es dependiendo de la que ustedes usen. Entonces, si de pronto pues allá en Perú hay unas latas gastroentéricas o que nos ayuden a recomponer las kilocalorías, entonces ustedes juegan con la composición que ella tiene. Pero por lo general sería solamente estas dos. Llegado el caso de que el paciente la vía oral pues sí esté permeable, entonces lo que hago es una dieta líquida.
Entonces mando a los propietarios a que me hagan cremitas de pollo, sin sal, ni zanahoria, ni ajo, solamente la pechuga y la parte del agua, que la cocinen y me formen una crema y llevársela al paciente. O si no, pues darle la misma lata, pero no diluida, sino directa, y ya, así sea por unos 4 o 3 días, mientras la parte del sistema digestivo se va compensando. Ok, gracias, doctor. Doctora, hay algunos médicos que dicen que es mejor suspender todo alimento, y inclusive agua por algunos días, ya que provocaría más vómitos. ¿Esto no es cierto? No, porque tú tienes que compensar la sintomatología. No solo con los fluidos tú vas a recompensar pues la parte o la hidratación del paciente. Pero si tú no comes, si tú no tienes como tal pues para reconstituir la glicemia y la glucosa, pues el paciente no va a tener buena mejoría. Y tú sabes que ellos necesitan kilocalorías por consumo de alimentos y de agua. Por eso instauramos una dieta líquida al menos por 3 días. No de una vez darle concentrado o algo pesado porque estamos recuperando las microvellosidades a nivel intestinal. Entonces se puede instaurar pues dietas solamente líquidas. Entonces, como yo les decía, el paté líquido, cremitas de pollo o algo así que nos ayuden pues a generar pues esta reconstrucción a nivel digestivo. Pero no lo vería como tal viable. Bueno, muchachos, ya se acabó el tiempo pues de las preguntas. Queda entonces pendiente, yo les mando la tablita de los medicamentos que me estaban preguntando para que los tengan en cuenta. No sé pues si de pronto pues allá pues tengan esos medicamentos, pero para que tengan en cuenta las dosis. Y llegado el caso, pues si los consiguen, pues para que los usen. No siendo más, pues espero pues Sí, les a haya nuestro gustado. correo nos envía un favor. De igual manera con la asesora pues van a quedar pues la parte de las diapositivas y de la información. Entonces nos veremos en otra oportunidad y pues un saludo desde Colombia. De igual manera. Gracias. Buenas Bueno, noches a todos. buenas noches. Caramba.